al mediodía, si no me equivoco, ¿no? Entonces, vamos a ver el tema del examen final, ¿no? Examen final. Para el examen, tarea para el examen final, así le he puesto. Tarea para el examen final. Bueno, esta tarea, este, eh, podemos separarla, pues, para, digamos, los códigos que terminan en dígito par y código que termina en dígito impar, ¿no? Entonces, los pares pueden hacer una tarea y los impares pueden hacer la otra. Un poco así es la idea. Pero lo que vamos a ver es lo que generalmente ustedes me preguntan, ¿no? ¿Cuál va a ser la pregunta en el examen? ¿Cuál es la pregunta del examen, ¿no? Y en este caso, la pregunta del examen es conocida, ¿de acuerdo? Que no conocemos es la respuesta, pero las preguntas sí. ¿Está bien? Entonces, eh, la idea es la siguiente. La segunda parte de este curso es básicamente el diseño de una caja reductora, ¿de acuerdo? El diseño de una caja reductora. La caja reductora, en este caso, vamos a plantear, puede ser con engranajes helicoidales o puede ser de tornillos sin fin, rueda dentada. Entonces, nosotros podemos ir a comprar vamos a los proveedores, ¿no? A un distribuidor y em, pedirle que nos venda una caja reductora con ciertas características. Bien. En este caso, nosotros vamos a hacer ese tema, ¿no? Entonces, esa caja reductora puede ser engranaje helicoidal, engranaje cilíndrico de dientes rectos, de dientes helicoidales, o tornillos sin fin o rueda dentada. En el caso de que sea engranajes helicoidales, la dureza del piñón es 300 Brinell, ¿no? La dureza es, el piñón es 300 Brinell, material, acá vamos a ir aclarando. Si ustedes, eh, digamos, observan que falta un dato, me lo hacen saber, por si acaso, ¿ya? O sea, que aquí, por ejemplo, yo pondría que el material es acero, es acero tratado térmicamente, ¿no? Tratado térmicamente y la dureza es para el piñón 300 Brinell. ¿Alguno de ustedes observa aquí que falta algún dato? Que dice Percy. Percy o Ingeniero, el ángulo de hélice. ya. Muy bien, entonces acá falta indicar el ángulo de la hélice. ¿Qué más? Bueno, estamos hablando de la dureza, ¿no? Acá debería estar también la dureza del engranaje, ¿cierto? Ah, sí, sí, sí. Debería estar la dureza. Pero, ¿cuál es digamos, la recomendación para seleccionar la dureza del engranaje, mi estimado? Una inferior que sea menor y una diferencia prox de 50. Ah, exacto. 50, Entonces, 40. aproximadamente, ¿no? Entonces, ustedes ya pueden aquí colocar 260, 240, ¿no? 250. Van a ustedes a fijar eso. Observen que solamente estoy dando el dato del piñón, ¿no? Entonces, acá podría ser, ¿no? Material es acero, dureza 300 milímetros para el piñón, escoger
en el engranaje. Entonces, aquí va a resultar que Pariona no va a escoger lo mismo que Gómez, ¿no? Pueden escoger igual, pero no necesariamente va a ser el mismo. Bueno, bien, entonces ahí puede haber alguna una diferencia, ¿no? Estamos considerando que el ancho del flanco esté entre 100 en la primera etapa y 150 en la segunda etapa. El otro tema es que el giro se observa desde el eje de entrada, ¿no? Del eje de entrada. El giro se ve desde el eje de entrada, ¿no? Perdón. ¿Alguna duda aquí con esto? Recuerden que probablemente, escuchen bien, probablemente, eh, no sé si yo pueda estar presente ese día para hacer aclaraciones. Entonces, quiero que esas aclaraciones que pueden, las dudas que pueden tener, las hagan presentes ahora, ¿no? El giro se observa desde el eje de entrada. Entonces, miren, yo tengo eh, aquí la caja reductora, tengo acá la caja reductora, ¿no? Y acá está el eje de entrada. Entonces, yo miro, y yo miro desde acá, ¿no? Es lo usual, ¿no? Yo tengo la caja, voy a tener la caja reductora y yo voy a mirar el eje de entrada, ¿no? El eje de entrada es el que voy a mirar. Y acá el eje de entrada muchas veces, así como ocurre con los motores también, en la carcasa figura una flecha en el sentido de giro que debe esperarse se mueva el eje, ¿no? Generalmente horario, ¿no? Generalmente horario. Pero acá lo que quiero decir es que si yo miro desde acá, este va a girar en sentido horario, ¿de acuerdo? Este sentido horario, ¿ya? Si gira en sentido horario, yo voy a ver esta, voy a copiarlo. Estoy compartiendo, ¿no? Estamos bien, ya. Entonces, yo lo veo que gira en sentido horario. Para mí, estos dientes, estoy viendo desde arriba, ¿no? Estoy mirando como una planta. Estos dientes estarían desplazándose, digamos, así, ¿no? Y estos dientes de acá estarían desplazándose. Entonces, si yo veo este piñón, y estoy tratando de que sea lo más claro posible, ¿no? Este es el piñón y este sería la rueda, ¿no? Entonces, la rueda acá. Por- Entonces, piñón lo estoy mirando desde aquí, ¿no? Entonces, acá estoy viendo que acá estoy viendo que ay,
este piñón está girando así, miren. Ahí, Ingeniero, ¿sí? ¿Te escucho? una consulta, por ejemplo, para, o sea, nos va a poner obviamente el gráfico, ¿no? O sea, del problema, ¿no? O sea, por ejemplo, como esta imagen que está mostrando, ¿no? En el problema. Sí. Y lo otro la duda que tenía era, ¿esa vista que nos va a poner es una vista superior o, o sea, siempre va a ser una vista desde arriba o Allá. Si es una vista superior o una frontal, ¿no? sí, Recuerda que ajá, nosotros tenemos frontal o o cómo se llama de perfil creo me parece. o de perfil, ¿no? Entonces, tenemos la vista en planta o vista superior, la vista frontal y la vista de perfil, ¿no? Entonces, eh, claro, yo podría decirle que esta vista es una vista, digamos, frontal y esta es la de perfil. Pues, podría ser así, ¿de acuerdo? Frontal y de perfil. Frontal y de perfil. Entonces, estamos mirando esta cara de acá y vemos que esto está, este de aquí está, de aquí está bajando, este de aquí está bajando y este de aquí lo veo como que está subiendo. Eso es lo que estamos, digamos, mostrando acá, ¿no? De acuerdo. Entonces, eso es lo que, digamos, quiero que ustedes puedan interpretar, ¿no? Entonces, estamos mirando sentido horario, ¿no? Sentido horario, estoy mirando así, y veo que estos dientes bajan y estos dientes, ¿de acuerdo? Entonces, acá estamos viendo el frontal y aquí la vista de perfil. ¿Está bien? ¿Estamos claros todos? Sí, ingeniero. Ya. Muy bien. Entonces, como le digo, eh, nosotros vamos a tener esta vista de acá, del lado izquierdo, y ahí le voy a indicar, bueno, que tengo el eje de entrada, el eje de salida, acá, eso es lo que van ustedes a ver. Bien, entonces, eso es lo que tendríamos en este caso, ¿no? Bien, entonces, tenemos que hacer para la tarea, bueno, desarrollar ese problema para la rueda, y vamos a hacer engranaje helicoidal y después vamos a hacer tornillos y fin rueda dentada. Muy bien, ¿cuáles serían los datos básicos para la caja reductora, ¿no? De dos etapas. Esta es caja reductora, muy bien. Eh, Aquí vamos a usar que el piñón eh, y el engranaje son iguales para la primera y segunda etapa. Entonces acá tengo que indicar eso. El ancho, el ancho sí cambia, ¿no? El ancho va a cambiar 100 para la primera etapa y 150 para la segunda, ¿no? Luego estoy indicando que el factor de servicio
el KO o CO, el factor de sobrecarga, que considere que se está tomando de la tabla número 10 y que vale 1.2. Bueno, podría ser 1.25, ¿no? Podría ser 1.5, el valor que me ocurra le voy a poner acá. Y luego van a calcular eh, la caja reductora, ¿no? Pero con tornillos sin fin rueda dentada. Y en este caso, ¿no? ¿Qué tenemos que indicar acá? La misma relación de transmisión y potencia de la caja reductora de engranajes de la pregunta A. ¿Se entiende esto? Entonces, yo primero voy a hacer este cálculo de la caja reductora, de la caja reductora, con engranajes cilíndricos de dientes rectos, perdón, de dientes helicoidales, ¿no? Voy a hacer el cálculo que me piden y luego esa caja reductora voy a calcularla, pero usando tornillos sin fin rueda dentro, ¿no? O sea, lo mismo, pero con tornillos sin fin rueda dentro. ¿Me entiendes? ¿Comprendes? Podría graficarlo, ¿cómo sería? Porque el otro mecanismo es diferente, el del Ahí, tornillo. ah, muy bien, vamos a ver. Ya. En este caso, en este caso, yo voy a tener el tornillo, ¿no? Vamos a ver acá. Ya, el eje de entrada con, con el tornillo de acero, ¿no? Con el tornillo de acero y y la rueda de bronce, la rueda de bronce. Entonces, estoy mirando igual, mirando esta vista frontal y acá vería el tornillo, aquí vería el tornillo de acero y vería, digamos, la rueda de bronce aquí, ¿no? La rueda de Ingeniero, los bronce. diámetros serían igual. No, 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 o sea, simplemente la disposición, ¿no? Porque el diámetro eso lo vas a tener que calcular, ¿de acuerdo? O sea, la disposición es lo que cambia, ¿no? La- este viene a ser el eje de entrada y el eje de salida estaría por acá. Acá estaría el eje de salida. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estoy haciendo es que este, esta caja que es de engranajes cilíndricos, la estoy reemplazando por otra, ¿no? Estoy reemplazando por otra caja, pero que va a ser tornillo sin fin, rueda dentada, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo.
Esto es lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Acá estamos haciendo una caja reductora que va a reemplazar a esta de aquí, ¿no? ¿Y por qué quiero hacer eso? Quiero hacer que vean ustedes em, que manteniendo la misma relación de transmisión y la misma potencia, cuáles son las dimensiones, ¿no? ¿En qué caso me resulta una caja reductora más grande o más pequeña? ¿De acuerdo? Cuál es el uso de eso, ¿no? Usualmente, el tornillo sin fin rueda dentada, para la misma relación de transmisión, va a ocupar menos espacio. Es una de sus ventajas de este reductor. Eso tenemos que verlo aquí en la tarea. Bien, entonces, eh, vamos a hacer esta tarea. Una caja reductora, ¿no? Con engranajes cilíndricos helicoidales y una caja reductora con tornillos sin fin, considerando la misma potencia, la misma relación de transmisión, ¿no? Bueno, si no es exactamente igual, por lo menos lo más próximo posible. Bien, esa es la idea. Bien. ¿Qué cosa pedimos en la caja reductora? ¿No? Estamos dando los datos aquí del engranaje, de las partes. Ingeniero, ¿Sí te escucho? ahí nos faltaría la velocidad de entrada, o sea, los RPMs. Ahí, ya. Tenemos que poner eso también. Ya, muy bien. Entonces vamos a poner acá RPM, ¿no? RPM nos falta. Muy bien. Bien. Entonces está claro que vamos a hacer dos cajas reductoras. Bien. Entonces la primera parte, la caja reductora, y voy a ponerle acá engranajes cilíndricos helicoidales, ¿no? ¿Qué teoría de falla vamos a usar? Bueno, podemos usar la falla por fatiga en la raíz del diente y podemos usar la falla por fatiga en la superficie del diente, ¿no? Las dos fallas vamos a emplear. Entonces, eh, vamos a determinar, ¿no? Con estas fallas, con estas dos teorías de fallas, la pregunta que vamos a responder es, ¿cuál es la potencia máxima que podría transmitir? ¿Cuál es la potencia máxima que podría transmitir? Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer, ¿no? ¿Cuál es la potencia máxima que podría transmitir? Vamos a usar estas dos teorías, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, para calcular la potencia máxima, ¿no? Para calcular la potencia máxima, vamos a venir acá, y vamos a ver los datos. A ver, ¿de acuerdo? Los datos. Ángulo de la hélice, pónganle check, acá está 18 grados, ¿de acuerdo? Eh, RPM está aquí, vamos a ver. Muy bien. Vamos a ponerle para los códigos par que sea 600 RPM y para el impar 900 RPM, por ejemplo, ¿no? Entonces, unos van a tener acá 600, el N1 va a ser 600 y para los otros va a ser 900. ¿Está bien? El ángulo del hélice es 18 grados para todos, ¿no? Ángulo del hélice 18 grados.
las dos etapas. ¿De acuerdo? Para las dos etapas. Me piden determinar la carga axial, ¿no? Pero para determinar la carga axial yo debería saber primero la potencia, ¿no? Entonces, yo tengo que venir acá, y lo primero que voy a tener que calcular, primero que tengo que calcular es la potencia que puede transmitir, ¿no? Ese es lo que tengo que averiguar primero. ¿Qué potencia voy a transmitir? No sé si está ya Uri presente o no. Sí, ingeniero, estoy acá. Ya. Muy bien, Yauri. Entonces, tú no tendrías mayor problema porque ya te estoy dando los datos, ¿no? Te estoy dando que el factor K sub O es 1.5, ¿no? ¿No? Te estoy dando los números de dientes, ¿de acuerdo? Y entonces tú podrías calcular la potencia, dando tu código, podrías calcular la potencia que se puede transmitir. Eh, ¿Qué datos necesitamos? Necesitamos la resistencia del material, que lo conseguimos utilizando, utilizando la tabla 15, la tabla 16, dependiendo de la teoría de falla que estemos usando. Vamos a escoger ahí una resistencia del material. ¿Está bien? Entonces acá, eh, dependiendo de la dureza, cogeré la resistencia. Con ese dato de la resistencia, ¿no? Me falta aquí indicar el módulo, por ejemplo. Tengo que indicar el módulo. Lo vamos a ver acá. Ah, Ingeniero, sí, también hay, por ejemplo, cuando ya se analiza cargas, se requiere el ángulo de presión normal, ¿no? Porque, ya. Ya, el ángulo de presión, recuerden que hemos quedado, buena pregunta, porque hemos quedado ya en que este, ¿cómo se llama? El ángulo de presión siempre va a ser 20 grados de altura completa. Ángulo de presión, vamos a usar este. Eh, sí, pero vamos a emplear entonces este ángulo de presión 20 grados, ¿no? Eh, entonces, necesitamos definir nuestro módulo, definir nuestro módulo para ponerlo aquí. Vamos a ver. Ah, bueno. Muy bien, entonces vamos a ponerlo por acá. Vamos a poner los datos que requerimos, ¿de acuerdo? Voy a agregar ya, datos. Me van diciendo qué datos necesitamos, ¿no? Ya, entonces vamos a poner módulo estándar M. El módulo estándar es el módulo normal y vamos a poner que sea 5, por ejemplo. En este caso estoy considerando que el módulo normal 5 se utiliza para la primera y segunda etapa. Ángulo de la hélice, hemos puesto acá 18 grados, lo voy a poner acá.
Muy bien. Si el ángulo del hélice es 18 grados, ¿cuánto sería el módulo transversal? ¿Me puede decir alguno de ustedes? A ver, Mariona. ¿Y ahí cuánto sale, por favor? $5.25. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué es importante que calculemos este módulo transversal? Porque el diámetro de paso, ¿no? El diámetro de paso, la potencia, la velocidad, está referida a este módulo transversal, por si acaso, ¿no? Está referido a esto, al módulo transversal. Como dato doy el módulo estándar, que es el módulo 5, que es el módulo, por ejemplo, de la fresa, de la herramienta que voy a usar. Recuerden que el ángulo va a depender de la disposición de la herramienta de corte nada más. Y entonces, por eso, este es el módulo normal, el estándar, y voy a calcular esto. Bien, entonces, por eso es importante que calculemos este módulo transversal. Muy bien. ¿Qué otro dato necesitamos? Necesitamos la calidad de fabricación, ¿no? De fabricación ACMA, ¿no? Bueno, supongamos que vamos a usar un QV igual a 8, por ejemplo, ¿no? Podemos usar ese, podemos usar 10, podemos usar un valor indistinto, ¿no? Pero sí necesitamos este valor QV, ¿no? Bueno, bien, este, podemos indicar aquí tallado y acabado con fresa madre, ¿no? Listo. Bien. Podríamos indicar que el alma sólida, podríamos decirle así, sólida, que es no tiene radio, ¿no? Eso podríamos indicarlo así. Alma del engranaje es sólida. Voy a poner acá, sin radio. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, ¿Para qué ingeniero, está estamos claro. dando? ¿Para qué estamos dando este dato? A ver, ¿quién me Para el puede? factor, para el KB, ingeniero, con eso sale uno. Ya, correcto. Con eso, el, el KB, el que es factor de aro, sale 1. Y es que estamos usando, pues, la falla por batida en la raíz del diente. La falla superficial, esto no interviene. Muy bien. Bien, ¿qué otro dato requerimos? Tenemos la velocidad, eh, podemos calcular entonces, en este caso, la potencia requerida, ¿no? ¿De acuerdo, Yauri? Podemos calcular la potencia requerida. Entonces, para la potencia requerida, no interesa la disposición. Yo puedo tener esta disposición, estoy mostrando aquí al lado derecho, ¿no? Yo puedo tener esta de acá, ¿no? Esta otra disposición. O sea, ahora ven ustedes que para cualquiera de los casos, siempre estaría calculando, digamos, igual, ¿no? Lo mismo. ¿Para cuándo
es importante, es importante que yo sepa cuál de estas exposiciones me ha tocado, ¿no? Porque le puede tocar esta de acá o le puede tocar esta de aquí, ¿no? Cualquiera de esas dos. Lo recomendable para ustedes es que analicen las dos, ¿no? Porque algunos hacen pues un solucionario que no van a poder utilizar el solucionario por si acaso, pero sí como práctica van a hacerlo y van a hacer su cálculo de cargas sobre el eje intermedio, ¿no? Sobre este eje intermedio, el eje intermedio. ¿De acuerdo? Y para el eje intermedio, ustedes tendrían esta disposición y acá tienen que determinar la dirección de la carga axial, cuál es la resultante sobre el eje, etcétera. ¿De acuerdo? Pero otros de sus compañeros podría tener, o otra forma de preguntarlo, podría ser con esta disposición y también le estarían pidiendo el eje intermedio. Y aquí las condiciones de carga, bueno, son diferentes. Bien, entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces aquí ya estamos poniendo el número de dientes, ya sabemos el módulo, número de dientes, ¿no? La calidad de fabricación. Otro dato faltaría, a ver, Ingeniero, una consulta, ya, eh, ya. Lo que sucede es que para hallar el factor geométrico de engranajes helicoidales, hay dos sí, gráficos en el libro del ya, ingeniero Alba, ¿no? Ajá, ya, en uno te dice que los dos son para un ángulo normal de 20 grados, ya, como tenemos por defecto, ¿no? Y solo que en uno te dice que es para altura completa, cortada con fresa madera y luego afeitada, ¿no? En el otro te dice que no te dice que es afeitada, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuál de esos dos gráficos tomaría? O ese dato. ya. A ver, en uno, ¿qué cosa te dice? Ah, ya, o sea, o no sé si podría ahorita revisar el libro para que Ya, seguir mejor. vamos a mirar el libro, ¿ya? Mira el libro, para que, digamos, no, no, el, el ángulo de presión, a ver, espérate, vamos a poner acá, un ratito, así lo vamos a hacer todo. La idea es que todos ustedes no se queden con ninguna duda, ¿de acuerdo? Esa es la intención. Así que vamos a, mensajito Está en la página 32, ingeniero, a ver, vamos a del mirar, libro, la consulta que le hice. ya, espérate, que quiero de una vez poner aquí eso del insertar, insertar. mm, Símbolo, ¿no? Acá está, símbolo, a ver, símbolo. ¿Cuál es el símbolo que voy a usar? Este es ¿no? Este es el que voy a usar acá. ¿Dónde está el que hemos puesto? Dice aquí, insertar. Insert símbolo.
¿no? Ahí está más claro, ¿de acuerdo? Ya, ahora vamos a ver a la, vamos a la, En la página 32, ingeniero. ya, ¿dónde, qué me dice? En la página 32 digo, arriba, o sea, ahí donde pone el número de la página. Ahí donde dice 144 arriba. No sé si se da cuenta. Ajá, Ahí 32. 32. 32. Ya, muy bien. Ujú. Entonces, Ahí en la figura 6 y 7, o sea, los dos son, si se da cuenta, para un ángulo de presión normal de 20 grados. ya, Esos son para ya, engranajes helicoidales. muy bien. Entonces aquí en el 17, ¿qué hice? El teor geométrico J, ¿no? Altura completa, que es el que usamos 20 grados FD, ¿de acuerdo? FD significa Sí, full dick, ¿no? sí, sí, 20 ingeniero. grados full dick, ya. Y ahí acá hice cortado y acabado con fresa madre. ¿Yo qué os he indicado? Lo mismo, lo mismo. Ajá, entonces, para usar la 7, ¿de acuerdo? Ah, ya, y Acá, el de 6, o sea, también te dice que es altura eh, completa, cortado con afeitado fresa madre. significa, pero afeitado. ¿Ya? ¿Qué cosa significa afeitado, no? Afeitado es como rectificado, ¿no? Como rectificado. Entonces hay una herramienta que tiene exactamente el perfil del diente. Es una herramienta de un material mucho más duro, ¿no? Y tiene un borde cortante que tiene exactamente el perfil del diente. Entonces, primero se talla con la fresa, o sea, se corta con la fresa, pero la fresa no deja pues una superficie, digamos, exactamente igual a la perspectiva envolvente. Y entonces se pasa esta otra herramienta, que es como digamos, como una cuchilla, ¿no? Que pasa y toda digamos, eh, anormalidades que puede presentar el perfil son corregidas, ¿no? Entonces, por eso le llaman afeitado, ¿no? Es una película que pasa, una cuchilla que pasa y corta una película de metal, simplemente en aquellas, digamos, protuberancias, errores del perfil. Por eso, este es el afeitado. Lógicamente, usar un engranaje cortado con fresa madre y luego afeitado significa pues un mayor costo, ¿no? Mayor costo. Y al contrario, el otro es que con la misma herramienta con la que has cortado, ¿no? Simplemente se hace un corte más fino, pero con la misma herramienta. Entonces el acabado, digamos, eh, queda menos perfecto que el anterior. Esa es la diferencia entre afeitado y el que es acabado con fresa madre, ¿no? Si lo comparáramos con un proceso de torneado, ¿no? Lo operamos con la operación de torneado cilíndrico, por ejemplo. Yo paso una cuchilla, paso la cuchilla y voy cortando, ¿no? Voy cortando y separo de la pieza una viruta gruesa, ¿no? Una viruta de espesor y un avance rápido. Entonces eso me hace un cilindro, pero en el cilindro, la superficie del cilindro, se nota digamos, el corte de la cuchilla, se nota una superficie ligeramente rugosa. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo pasar la misma cuchilla, pero ahora la paso con un corte mínimo y, y lento, ¿no? Entonces voy pasando la cuchilla en forma lenta y va, digamos, afinando el corte en la superficie. Eso es lo que se hace, digamos, en el torneado. Ese sería, digamos, torneado con la misma cuchilla con la que has cortado, ¿no? Sin embargo,
y yo quiero un mejor acabado todavía, esa pieza, esa misma pieza, en lugar de pasar una cuchilla, paso una piedra de esmeril, por ejemplo, ¿no? Y entonces la piedra de esmeril me va a pulir la superficie y me va a lograr un mejor acabado. Eso sería lo equivalente al afeitado, ¿no? Sería el equivalente al afeitado, ¿ya? Ok, ingeniero, entonces vamos a usar solamente la fibra 7. En este caso que yo le estoy indicando, en este caso que yo he puesto aquí aquí, y aquí he puesto tallado y acabado con fresa madre, es decir, ¿no? Esa es la opción que he escogido acá, ¿no? ¿De acuerdo? Tallado y acabado. Pero si yo pongo tallado con fresa madre y afeitado, ya pues tiene que usar la otra, ¿no? Ah, ya, ok, entonces, ingeniero, si hay la posibilidad de que venga. Yo lo hice porque, o sea, como mi formulario se hace muy grande, entonces no quería poner datos de más, ¿no? O sea, en todo caso, sí hay posibilidades de que venga. Sí, o sea, miren, yo eso es lo que quiero que eviten ustedes de tener un formulario, eh, digamos, con datos, ¿no? O sea, por ejemplo, ángulo de la hélice, acá estoy poniendo 18 grados, por ejemplo, ángulo de la hélice, 18 grados. Pero en su formulario no debe figurar ángulo de la hélice. Este ángulo puede ser que sea 21, 27, ¿no? 16, no sé. Puede ser cualquier número. Dentro del rango que se puede utilizar, generalmente entre 15 y 25 grados, este es el ángulo de la hélice. Entonces, pasa cuando el estudiante usa el formulario, el solucionario de un problema como formulario, que agarra y utiliza este valor, pues, ¿no? ¿No? Utiliza este valor así, pues, así todo junto usa. Pues, el módulo transversal ya lo considero acá. Entonces, ¿no? Porque si yo cambio el ángulo de la hélice, el módulo transversal ya no va a ser 525, ¿no? Lo mismo va a ser si cambio el módulo normal. Bueno, entonces, ese es el detalle que ustedes deben tener en presente. ¿Ya? Y ahora, entonces, en sus tablas, ustedes deberían tener las tablas de estas dos figuras, ¿no? Deben tener la figura 6, ¿no? Y deben tener la figura 7, que los dos podrían ser que vengan. Cualquiera de los dos podría ser que venga. ¿Bien? Sí, ingeniero, todo claro, todo claro. Muy bien. Entonces, la idea es esta, ¿no? Yo, como les digo, probablemente de repente no voy a poder estar presente en el aula, y entonces no quiero que quede ninguna duda con respecto a esas cosas. Bien, ¿qué dato, qué más me falta aquí? A ver, ya tenemos el ángulo, tenemos el módulo, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a tener la disposición, ¿no? La disposición, ¿no? Y aquí estoy considerando dos etapas, y hay esta disposición y hay esta otra. ¿Bien? En ambos casos estoy usando los mismos piñones y engranajes, ¿no? Es decir, estoy usando Z1 19, Z2 55, ¿no? 19 y 55 para la primera etapa y acá también igual, ¿no? ¿No? La primera etapa, 19 y 55. En la segunda etapa estoy usando 21,47 y acá también 21,47. ¿De acuerdo? Entonces, para cualquiera de las dos, ustedes van a calcular la potencia que puede transmitir este, estos engranajes. La potencia que puede transmitir esos engranajes. La potencia menor, la menor potencia que pueda pasar por acá, ya sea la primera o la segunda etapa, y esa va a ser la potencia que puede transmitir la caja reductora. Podría ser, por ejemplo,
que la primera transmite 40 CV y la segunda 25, ¿no? Entonces, la caja solamente va a poder transmitir 25 CV. ¿Bien? Bien. Entonces, ya sabemos que las RPM de entrada, ya tenemos las RPM de entrada, 600 y 900, y ya tenemos que, por ejemplo, va a ser 25 CV, ¿no? Supongamos que ya calcularon eso. Entonces, cuando ya calcularon la potencia, pueden calcular las cargas sobre el eje. ¿De acuerdo? Las cargas sobre el eje. Pero vamos a ponerlo de la siguiente manera, miren. Las cargas sobre el eje, ¿no? Para determinar las cargas sobre el eje, observen ustedes, considerando que, este es el tercero, arriba, allá. Entonces, miren, considerando esto, entonces, ustedes han calculado, por ejemplo, le dije 25 CV, la potencia que puede transmitir la caja. Entonces, yo les voy a pedir que calculen las cargas, ¿no? Las cargas considerando el 90% de la potencia calculada, ¿no? Entonces sería 25 por 0,9 la potencia que se está transmitiendo realmente. Y eso es lo que suele usarse, ¿no? Eso es lo que suele usarse en las cajas reductoras, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy poniendo otra condición, que sea 1,25 la potencia calculada, ¿no? Es decir, yo compro la caja reductora y la caja reductora es para 25 CV. Por alguna razón, de repente calculé mal o no había previsto una sobrecarga y entonces resulta que la potencia que realmente se está transmitiendo no es 25, sino es 30 CV, por ejemplo, ¿no? Entonces, 25% más, 25% más. Entonces, este, para este valor de cargas, quiero determinar la magnitud de las cargas, quiero determinar la magnitud de las cargas y la duración de los rodamientos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a considerar. Entonces, primero calculan cuál es la potencia que puede transmitir la caja y para calcular las cargas van a considerar esto, ¿no? Quiero, Sí, pero la potencia a usar no debe sobrepasar más bien la potencia de diseño o la máxima potencia que soporta el sistema. ya, a ver. Tienes razón, Marco Aurelio, mire, lo usual, lo normal, lo correcto es que esta potencia de uso sea menor que la potencia de lo que estamos, digamos, que va a ocurrir en este caso. Que la transmisión, la caja reductora, los engranajes, van a fallar prematuramente, es decir, si estaban previstos que dure 5 años, es muy probable que estén durando pues 2 años o 1 año y medio, ¿no? Con suerte 3, una cosa así, ¿no? Porque la potencia de uso es mayor a la que, digamos, se ha calculado, se ha diseñado, ¿no? ¿De acuerdo?
Esto es lo que no debería ser. Pero para hacer la prueba, para hacer digamos, el cálculo que les estamos pidiendo, para que determinen la magnitud, la dirección, las cargas, la duración de los rodamientos, a eso estamos haciendo esta, este, esta suposición, ¿no? Que la carga es mayor. Ingeniero, entonces como prueba sería, En realidad no deberías usar eh, esta condición, ¿no? Es decir, nunca la caja reductora debería ser de una potencia de diseño, digamos, menor que la potencia de trabajo, nunca, ¿no? En este caso, estoy poniendo como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eh, esa es la pregunta que tendrían que hacer acá. Muy bien, entonces esto es para la caja reductora, ¿no? La caja reductora de dos etapas con engranajes cilíndricos helicoidales. Aquí hay que determinar la dirección de la carga axial, hay que determinar, digamos, eh, las reacciones en los apoyos y determinar, digamos, la duración de estos rodamientos, ¿no? Por acá le he puesto 7308, creo que en lugar de 010, 08 creo, 08 creo que Ingeniero, hemos, ¿sí? Sí, sí, 08 tenía ya. otra duda también. Por ejemplo, cuando nosotros hallamos la falla superficial, hay un factor, ¿no? Que es el factor de acabado superficial, que es el CF. Sí, En ese caso, por ejemplo, el CF solamente, al menos ahí te dice que puede tomar valor, en el libro te dice que puede tomar valor de 1.25 y 1.5, ¿no? Y, o sea, eso de ahí siempre asumimos que es uno. Por ejemplo, para uno dice que cuando es un buen acabado superficial, ¿no? ya. Eh, Bueno, por ejemplo, buen acabado superficial es cuando ya tenemos esta condición que estamos mencionando aquí, es tallado y acabado con fresa madre, ¿sí? Porque está siendo, digamos, hay la operación de acabado, ¿no? Porque mira, tú podrías tener un engranaje en el cual solamente tengas tallado, ¿no? Ya, tallado con fresa madre, sin acabado. Entonces, en ese caso, tú deberías ponerle pues 1.1, ¿no? Un poquito más, algo eh, como un factor, digamos, de protección, ¿no? Ahora, si es un engranaje fundido, fundido y esmerilado, por ejemplo, producto de fundición, en ese caso puedes usar 1.25, ¿no? Porque definitivamente el acabado en ese caso no es bueno, ¿no? Entonces, depende de cómo estás tallando, cómo estás fabricando tu engranaje. Lo usual, ok, ok, ingeniero, eh, sí, sí. lo usual es uno, ¿no? Lo usual es uno, ¿no? Lo usual es uno porque generalmente uno no va a fabricar algo que no sea lo más adecuado. Bien, entonces tú puedes tener esta condición, ¿no? O puedes tener esta condición. Yo les recomiendo que hagan las dos, ¿no? Ensayen con las dos. El resultado no es el mismo en la duración de los rodamientos, definitivamente. Bueno, bien, entonces, este archivo, este archivo le voy a compartir, se lo voy a compartir para que ustedes vayan resolviendo, ¿no? Vayan resolviendo. Acá tienen las dimensiones también para encontrar las reacciones, ¿no? Entonces, para el día de mañana, la idea es que ustedes hayan, hayan resuelto este ejercicio, ¿no? Algunos pueden usar, pues, el dato con código par, el otro con código impar. La idea es que hagan el ejercicio.
Y entonces el día de mañana yo voy a ir llamando por la lista, ¿no? La lista, voy a decir, por ejemplo, eh, la lista, por ejemplo, voy a decir, a ver, Aliaga, ¿no? Muy bien. Entonces, Aliaga Rojas. Muy bien, Aliaga Rojas, a ver, ¿cómo has calculado o cuál es la potencia que puede transmitir la caja reductora? ¿No? Es lo que voy a preguntar. A Chévez, por ejemplo, le voy a preguntar, a ver, Chévez, ¿cuál es la reacción, el apoyo A? ¿No? Y a Ramos le puedo preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la duración en horas del, del rodamiento? Pero no solamente le voy a preguntar cuánto es, sino que cómo es que lo ha calculado. Entonces ustedes vayan resolviendo y vayan haciendo, digamos, en una, puede ser en Word, en Excel, en el software que quieran, su solución, de tal manera que tengan la oportunidad de compartir, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a hacerlo después, ustedes van a hacer esto de la caja reductora de 2 etapas, y para la potencia y RPM de entrada que han calculado, van a hacer el tornillo sin fin rueda de entrada, ¿no? El procedimiento para calcular el tornillo sin fin rueda de entrada, considerando estas condiciones, ¿no? Acero endurecido para el tornillo sin fin, rueda de bronce fundida en molde de arena con enfriadores y el cálculo térmico considerando temperatura del lubricante 95 grados y temperatura 40 grados centígrados. ¿De acuerdo? Este, este, um, este archivo, este archivo, le he llamado ahora como, este archivo lo vamos a compartir por el WhatsApp. A ver, ¿cómo se llama? Vamos a ponerlo como, allá, tarea 30 de tarea 10 de julio, ¿no? Tarea 10 de julio, así se llama. Tarea 10 de julio, ya. Entonces, voy a ir acá, déjame, vamos a ir aquí y lo vamos a poner en WhatsApp, con WhatsApp. Ya, entonces, miren, la idea es que estén atentos. Voy a ponerle aquí a dónde está Ramos, no sé si está Ramos presente. Sí, profesor, sí, sí estoy aquí. Ya, muy bien, Ramos. Entonces te lo voy a mandar a ti, Ramos, ¿cómo se llama esto? Sí, ¿cómo le puse? 10 de julio, que no, tarea, ¿no? 10 de julio, tarea. A ver, ¿lo recibiste, Ramos? Sí, ya me llegó el archivo. Ya. Ok, entonces ahí tienen los datos que hemos visto. Si falta algún dato, a ver, si no mañana lo complementamos, ¿de acuerdo? Primero, Sí, sí, te escucho. yo,
Yo ese problema, yo ya lo estaba avanzando y tenía una duda específicamente en una parte, porque yo ya llevo las cargas, el rodamiento, todo, ¿no? Ya, a No ver, sé si ahorita entonces, le podría preguntar para mañana sí, actualizar sí, en base a los nuevos datos que está dando y mostrarlo, ¿no? muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Podría compartir en mi pantalla? O sea, Sí, puedes compartir tu pantalla, a ver. ok, ok. ¿Se logra visualizar, ingeniero? Sí, Ok, acá es el problema que nos dejó y bueno, yo usé los datos que inicialmente utilizó, ¿no? ya, Primero lo usó para engranaje recto, por ejemplo, nos dio el Z, la entrada de 1800, el módulo, bueno, esos valores, por ejemplo, F de 100, F para la segunda etapa también 100, y bueno, estos valores, ¿no? ya, Estos valores de sí, dureza, ¿cuál es ¿no? la duda? ¿Cuál es la duda? Ajá. Ya, la duda concreta es, lo que sucede es que, por ejemplo, yo he usado para el rodamiento, he usado esta serie, ¿no? Este tipo de rodamiento que es el de 320, ¿no? Y ese es un rodamiento cónico, o sea, es un rodamiento de rodillo cónico. Y al tratarse de Ya, un rodamiento de rodillo cónico, en la tabla, me parece que era la tabla 6 7 no me acuerdo muy bien. 9, la tabla Este, 9. ajá, por Ya, ejemplo, usted hizo un ejemplo, pero para el caso de cuando es contacto angular, ¿no? Y cuando es contacto angular, obviamente se usa este de acá, ¿no? Estos cuadros. sí, sí, Ajá, pero cuando es, por ejemplo, de el rodillo rodillo, cónico, se usa este de acá, ¿no? Que también está en esa misma tabla, ¿no? sí, Y mi duda específica era, ¿qué es este valor de Y1 y Y2, ¿no? Porque en el otro caso sí es E, ¿no? Acá te dice claramente que es E1, E2, ¿no? Pero en este ahí, caso, ¿qué es ya, este valor? ya, este Y1 y Y2 lo vamos a tomar de la tabla 6, la tabla 6. Este Y1 y Y2. Recuerden que estos rodamientos de rodillos cónicos el E depende del tamaño, ¿no? O sea, puedes tener el 320,06 un valor de E y el 320,07 otro valor de E. Es el mismo Ya. rodamiento, pero el E cambia por el tamaño. ¿De Ahí, acuerdo? Ya, Sí, entonces, ingeniero. ya, yo tengo acá entonces el valor de abajo. E, ya, más abajo, Ahí. ¿eh? Aquí, ahí, rodillos cónicos, ¿no? Y supongamos que sea 0,35, ¿no? Cero Supongamos que es cuarenta y tres salió. ya, bueno, ya, 0,43. Si es 0,43, entonces yo tengo que usar el valor de I. El primer valor de I sería 0. Este primer valor es 0, valor de I. Para 0,43, el primer valor es 0, lo cual no me sirve, ¿no? No me sirve para distinguir el, porque voy a tener un número dividido entre 0, me sale infinito. O sea que ese no me sirve, ¿de acuerdo? El otro, el otro extremo sería el I 0. Un ratito, déjalo en un solo sitio, por favor. Ya, ahí estás viendo que es división, pues, ¿no? Ya. 0,43 acá sería el valor 0,8, ¿cierto? Pero este 0,8 es para carga estática, hemos dicho, ¿sí? Cuando se usa carga estática. Entonces, no se usa ni 0,8, que es para carga estática, ni se usa 0,0, porque nos daría el valor. ¿Cuál es el otro I que queda? 0.5. No, pues, mira, pues el I 0,43. ¿Cuál es el valor de I? 1.4. 1,4. Entonces, el 1,4 es el que tienes que utilizar en la comparación. ¿Se dieron cuenta todos? ¿Todos se han percatado? Ya. Y el X ingeniero, que uso el- como X porque no cumple con la condición en arriba de esta tabla que estamos viendo. Ya. Tenemos que ver si es mayor a E o menor. Y la diferencia entre la fuerza axial y la fuerza radial
sale menor a E. Ya, vamos por partes, Marco Aurelio. En primer lugar, ya hemos quedado que no podemos utilizar el I que es cero, no podemos usar el I que es cero, ni vamos a usar el I que es estático. ¿De acuerdo? Ninguno de esos dos podemos usar para la comparación. Entonces, ahora sí anda la tabla 6, por favor. La otra tabla, la tabla 9, perdón. Tabla 9, tabla 9. La tabla no es ingeniero, un momento. Mm, Ahí está, ok. ya. Entonces, miren, amplíalo un poquito, ya. Amplíalo, donde están los engranajes, rollos cónicos, ya. Ya, entonces, miren, para hacer esta comparación, la que está en la columna del medio, ¿no? Que tengo FR1 entre I1, FR2 entre I2, yo tengo que usar para el rodamiento ese valor de I que hemos visto, ¿no? En este caso era 1.4, si no me equivoco. Sí, Ya. Entonces, yo usaría, ¿no? FR1 entre 1.4. Y si el otro rodamiento no es igual, tiene otro valor de E, de repente tiene otro valor de I. Entonces podría ser 1.3, ¿no? O 1.7, no sé. ¿No? O sea, podría ser estos I, uno, puede ser 1.4 y el otro valor, ¿no? No necesariamente son iguales. Ahora, que digamos, en la mayoría de los ejemplos suele usarse, ¿no? Por facilidad de selección, el mismo rodamiento, ¿no? Se usa el mismo rodamiento. Si se usa el mismo rodamiento, entonces van a coincidir el I1 con el I2. ¿De acuerdo? El I1 con el I2 van a coincidir. ¿Ya? Regresa a la tabla. Bien. Ahí que no más quédate, ahí no más quédate. Imagen no más quédate. No, no, en la anterior, pues, ya, esa no es deja. Esa es imagen deja. Ya. Entonces, miren, la comparación, voy a usar este I que hemos encontrado, ¿no? No es el estático, no es el que es cero, tenemos que usar el otro valor de I. ¿De acuerdo? Este es el que vamos a emplear. Bien. Entonces, ¿para qué me sirve este valor de I? Para comparar estas cargas axiales. Para comparar, ¿ya? En realidad, aquí debería haber sido 0.5 FR1 entre I1 y acá 0.5 FR2 entre I2. Eso, así debería ser la comparación. Pero acá estos señores lo han simplificado, el 0.5 lo han simplificado, ¿no? Entonces lo han simplificado y entonces solamente me ha quedado FR1 entre I1 y FR2 entre I2. Y entonces es una comparación de cargas axiales. Si la carga axial en 1 es mayor que la carga axial en 2, entonces, en caso A mayor que 0, A mayor que 0, entonces, ¿no? En ese caso, utilizo este valor, FA1 y FA2 como FA1 más caso A. ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a tener que hacer. ¿De acuerdo? Esto es para determinar FA1, FA2, ¿no? En cualquiera de estas alternativas. ¿Está claro hasta ahí? ¿De acuerdo? Para determinar cuánto vale la carga axial en 1 y cuánto vale la carga axial en 2, selecciono con este valor de I que hemos utilizado de la tabla 6. Ahora, cuando ya tenemos FA1 y FA2, voy a usar nuevamente la tabla 6. ¿Puedes poner la tabla 6, por favor? Ya sube. Y entonces
Aquí viene una comparación. Más arribita. Ya. Ahí amplía, por favor. Aquí hay una comparación. ¿Qué cosa estamos comparando? La relación de FA entre FR. Ahora ya tengo FA1, lo dividiría entre FR1 y lo comparo con E. Tengo FA2 como FA2 entre FR2 y lo comparo con E. Y de acá ahora sí tengo que considerar en qué condición se cumple, ¿no? ¿Se cumple la de la izquierda o la de la derecha? ¿De acuerdo? Si FA1 entre FR1 es menor o igual que E, entonces voy bajando aquí en la tabla. Por favor, mueve la tablita, ¿no? Y entonces vengo acá y voy a encontrar que el X vale 1 y el Y vale 0. Pero ¿para qué uso este X e Y?